Bienvenidos, continuamos en la unidad de álgebra y para poder reforzar y tener todas las herramientas necesarias para poder resolver nuestro ejercicio, estamos viendo lo que son la multiplicación de polinomios. Hemos trabajado lo que es la multiplicación de monomio por monomio. Recordemos un poco. Como lo trabajamos en nuestra actividad anterior, cuando multiplicamos un monomio por un monomio, tenemos que recordar que si tenemos solo letras, se conserva la letra y se suman los exponentes. Ahora, esto también se puede representar de forma gráfica expresando la multiplicación de los lados de un rectángulo o de un cuadrado, dependiendo si son iguales o diferentes, y expresando esta multiplicación como esa área. Entonces, por ejemplo, en este caso que los dos lados son iguales, x, estamos hablando de un cuadrado, su área es x al cuadrado. Pero también lo podemos representar no solo con cuadrados, sino que lo podemos representar con cualquier rectángulo, anotando el largo y el ancho en las medidas que yo estoy trabajando. En este caso, como dijimos antes, la multiplicación de monomio por monomio, multiplico los coeficientes numéricos por coeficientes numéricos, es decir, 3 por 2 son 6, y x por x, x elevado a 2, o x al cuadrado. En su representación, yo estaría teniendo, como son todos del lado x, estaría teniendo 6 cuadrados. O lo que es lo mismo, también lo podría ver, si lo miro todo junto, como un rectángulo, en el cual tengo un rectángulo del lado 3x y el otro lado 2x. Por lo tanto, su área es la multiplicación del largo por el ancho y me quedaría 6x cuadrado. Ahora, esto lo vamos a ir explicando en diferentes ejercicios, explicando la forma algebraica de resolver, pero también su representación geométrica, lo cual nos va a ayudar bastante para poder comprender mejor estos nuevos conceptos. Ahora ya no son iguales, por lo tanto ya no van a aparecer cuadraditos, sino que vamos a hablar de rectángulos. ¿Cómo se multiplica? Se multiplica coeficiente numérico por coeficiente numérico, entonces 2 por 4 son 8, y factor literal por factor literal. Como la letra no se repite, me quedaría xy. Entonces sería 8xy. Y entonces estamos frente a rectángulos de alto x y de ancho y. ¿Cuántas y? 4y y 2x. Multiplicamos. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Es largo por ancho, sería xy cada uno. Por lo tanto, ¿cuántas veces aparece el x? 8. Y esta es la misma representación que multiplicar 2x por 4y, lo cual nos da una área de 8xy. Vamos ahora a ampliar esta explicación y lo vamos a hacer en la multiplicación de monomio por binomio. Es decir, vamos a multiplicar un solo término por una expresión que tiene dos términos. Y vamos a ver que, en resumen, lo que vamos a usar es lo mismo que habíamos trabajado en nuestro video anterior y que estábamos explicando en este recordando. ¿Cómo se multiplica entonces? Vamos a multiplicar, gracias a la propiedad distributiva, vamos a multiplicar el elemento que está afuera, en este caso el monomio, por cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis, es decir, por el binomio. Y vamos a multiplicar entonces x por x, x cuadrado, y x por 3. Entonces me va a quedar x por x más 3 sería x por x y x por 3, 3x. Y obtenemos el resultado de nuestro ejercicio. Entonces, en resumen, se multiplica el monomio por el primer término, más o menos va a depender de los signos, el monomio por el segundo término. Y eso se reduce después y tenemos, como lo estábamos trabajando, el x cuadrado más 3x. Esta explicación geométrica ayuda mucho a la comprensión de lo que estamos trabajando, pero no es necesario que siempre la estemos haciendo, podemos decidir hacer solo la parte algebraica. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo dijimos que se hacía entonces? Íbamos a multiplicar el monomio por cada elemento del binomio, es decir, 2x por x y 2x por 5. Entonces vamos a tener x por x y le vamos a sumar los 5. Entonces me quedaría 2x por x más 5. ¿Cuál es el resultado entonces? Sería 2x por x, sería 2x cuadrado, y 2x por el 5, que sería 5 por 2, 10x.
porque estamos haciendo igual como si fueran monomios. Eso es lo que hay que entender, que cuando uno hace la multiplicación, después me quedan al hacer el desarrollo monomio por monomio. Entonces, si uno lo mira, resumimos, es 2x por x, es decir, ahí me queda el primer multiplicación de monomio, más o menos, dependiendo de los signos que aparezcan, la multiplicación del monomio por el segundo término del binomio, que serían 2x por 5. Como dijimos que se multiplicaban los monomios, se multiplica coeficiente numérico por coeficiente numérico y factor literal por factor literal. En este caso sería 2 por 1, 2, y x por x, x cuadrado. Y en el otro 2 por 5, 10, y se mantiene la x. Y llegamos al mismo resultado. Dos formas de poder expresar lo que estamos trabajando. Veamos uno más, aquí ya aparece el signo menos para que lo vamos representando y veamos cómo lo podemos explicar. Entonces multiplicamos el 2x por x y el 2x por menos 3. Lo representamos con un color diferente para indicar que es negativo y multiplicamos. Entonces nos va a quedar nuestro resultado, 2x por x nos quedaría 2x cuadrado, que son los dos áreas de cuadraditos que aparecen aquí. Y 2x por menos 3 nos quedaría 2 por menos 3, sería menos 6x, que son aquí los rectángulos que tenemos de este lado. Por lo tanto, su área es 2x cuadrado menos 6. Explicado de la forma algebraica como lo estábamos haciendo antes, entonces multiplicamos monomio por el primer término, sería 2x por x, nos queda una multiplicación de monomios, menos, porque más por menos me da menos, 2x por menos 3. Multiplicamos normal, 2 por 1, 2, x por x, x cuadrado, y en el otro lado me quedaría menos 2 por 3 serían 6x. Y terminamos nuestro ejercicio. En general, por la propiedad asociativa, tenemos que si yo multiplico un monomio por un binomio, me va a quedar el primer término, es decir, el monomio por el primero, más o menos, dependiendo del signo que salga en el ejercicio, el monomio por el segundo. Por lo tanto, uno puede explicar a grandes rasgos la multiplicación de polinomios, de monomio por polinomio, al hacer más términos dentro de, en vez de 2, podemos tener 3, 4, 5, entonces vamos a poder multiplicar por cualquier expresión. ¿Y cómo lo hacemos? De la misma forma. El monomio, que es el que está afuera, lo vamos a anotar aquí para que quede más claro. El monomio que está afuera lo multiplico por el primer término, lo multiplico por el segundo, lo multiplico por el tercero, lo multiplico por el cuarto y así sucesivamente hasta que termine. Veamos un ejemplo. Vamos a multiplicar el monomio 4x por un trinomio. ¿Por qué trinomio? Porque tiene 3 términos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Multiplicamos el primero por el primer término, es decir, el 4x por 3x. Después multiplicamos el 4x por el 2y. Y por último, multiplicamos el 4x por el menos 5. Y llegamos al resultado de nuestro ejercicio. Como lo fuimos haciendo para no perdernos, multiplicamos 4 por 3, me da 12, x por x, x cuadrado. 4 por 2 me da 8, x por y, porque no se repite. Más por menos me da menos, 4 por 5, 20 y se mantiene la x. Intentémoslo nuevamente. Ahora es un monomio por un multinomio o polinomio porque tiene 4 o más. Multiplicamos entonces el primero, lo multiplicamos por 5x. El 2x cuadrado lo multiplicamos por por menos 2y cuadrado, y el 2x cuadrado lo multiplicamos por menos 7x a la quinta, y por último lo multiplicamos por el más 3 que tengo acá. Vamos haciéndolo paso a paso entonces. 2 por 5 me da 10, se repite la letra, por lo tanto x elevado a 3 por x elevado a 1 me da, que sea x elevado a 2 por x elevado a 1 me da x elevado a 3, y voy obteniendo mi ejercicio. Después multiplico más por menos, menos, 2 por 2 son 4, y como las letras son distintas me quedaría x cuadrado y cuadrado. Después,
más por menos me da menos de nuevo, 2 por 7, 14, x elevado a 2 por x elevado a 5, se conserva la letra y se suman los exponentes, me daría x elevado a 7. Vamos ahí. Y por último, multiplicamos el 2x al cuadrado por 3. Más por más me da más, 2 por 3 me da 6 y se mantiene el x cuadrado. Y con eso terminamos el ejercicio. Podemos intentarlo de nuevo. Cuidado porque ahora hay un signo menos de afuera, pero lo único que va a cambiar es que tengo que recordar las reglas de signo. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a multiplicar el primero, es decir, el monomio, por el primer término de la expresión, pero con mucho cuidado con los signos. Menos por menos me va a dar más. 3 por 2 me da 6, a elevado a 3 por a elevado a 1 me da a elevado a 4, b elevado a 1 por b elevado a 2 me da b elevado a 3. Y obtengo el 6a elevado a 4, b elevado a 3. Se fijan que no es más difícil que multiplicar monomios por monomios, por eso es muy importante poder comprender la multiplicación de monomio por monomio, porque si esa la tengo clara, después lo único que hago es extrapolar esa definición a la multiplicación de polinomios. Después multiplicamos el menos por más, me da menos, 3 por 3 me da 9. Como no se aparece la a, se copia la elevado a 3, y el b sí se repite, por lo tanto me queda b elevado a 1 por b elevado a 3, me daría b elevado a 4. Después, menos por menos me da más, y como el coeficiente numérico es 1, 3 por 1 me da 3, así que no hay problema. Y en las letras se conserva la a y se suma el 3 más el 5, y la b se mantiene. Y por último, tenemos entonces el menos por menos me da más, y como es un 1, lo único que hizo fue cambiar el signo. Me queda 3a elevado a 3b elevado a 1. Y con eso terminamos el ejercicio. Espero que les haya quedado claro, que les sirva y que se den cuenta que a medida que vamos avanzando, lo que estamos usando es el mismo material que teníamos antes. Por lo tanto, si comprendemos bien la multiplicación de monomio por monomio, vamos a poder hacer la multiplicación de monomio por cualquier polinomio. Y eso nos va a permitir explicar después la multiplicación de binomios por binomios, binomios por trinomios y así sucesivamente, utilizando la misma estrategia anterior, recordando que la base de toda esta explicación es la propiedad distributiva de la multiplicación.